Buenas tardes. Hoy voy a grabaros la última videoclase de lo que es el temario en sí, del bloque 12. Como siempre, comparto la pantalla y os pongo el PowerPoint que tenéis colgado ya en el aula virtual para que podáis repasar y seguir luego otras explicaciones. ¿Cómo se titula este tema? Fijaros qué largo, pero qué bien, porque una vez más es el índice de lo que tenemos que ir contando. No tengo que recordar de qué tengo que hablar en este tema porque ya me lo dice el título. 12.1. La transición. Alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez. El restablecimiento de la democracia. Las elecciones de junio de 1977, la Constitución de 1978, el estado de las autonomías, el terrorismo durante la transición. Aquí me lo dice todo. Vamos al lío. Bueno, ¿cuándo comienza la transición? Pues con la muerte de Franco, el 20 del 11 del 75, y con la proclamación de Juan Carlos como rey y jefe de Estado, Juan Carlos I, que esto sucederá el 22 de noviembre, 2 días después de su muerte, de la muerte de Franco. ¿Cuándo se considera finalizada? En octubre del 82, cuando se produce la victoria electoral del PSOE. Vamos a lo siguiente. A la muerte del dictador teníamos tres opciones para realizar una transición o para iniciar un nuevo gobierno, un nuevo sistema político. ¿Cuáles eran? Pues por un lado estaban los que apoyaban la continuidad del régimen con alguna modificación, pero muy superficial. A este grupo, a este sector, se les conoce como los inmovilistas del franquismo o los del búnker, precisamente por esa voluntad férrea de no moverse de ahí, de continuar con lo que ya existía, con un régimen que ya resultaba bastante caduco internacionalmente y en la propia sociedad española. La segunda opción era la reforma política, a través de las propias instituciones del franquismo. Estos eran los conocidos como los aperturistas, porque muchos de los que lo defendían venían de las filas del propio franquismo, pero defendían ese aperturismo, ese cambio a través de las propias leyes para que no representase ninguna ilegalidad, pero ese cambio a unas instituciones pues más modernas, más democráticas. Y por último, teníamos la opción de la ruptura democrática, una ruptura total, drástica, que era lo que les hubiera gustado más a la oposición democrática. En cualquier caso, como os digo, la opción que se lleva a cabo es la segunda, la de la reforma política, pero a través de las leyes del propio franquismo. Bueno, siempre se ha considerado el papel del rey en la transición como fundamental. El 22 de noviembre asume la jefatura de Estado y va a jurar esas leyes fundamentales del régimen, las leyes del franquismo, incluida la ley de principios del movimiento, en la que pues manifiesta que apoya la ideología y todos los preceptos del régimen. Esa ya la había jurado en el 69, porque Franco había ido preparando su testamento y, ya lo decíamos, quería dejarlo todo atado y muy bien atado. Pero en su discurso, a pesar de jurar estas leyes, pues deja entrever una cierta voluntad democrática, ¿no? Deja ahí esa pista para los españoles. Mantendrá en un primer momento a Carlos Arias Navarro, que fue presidente de gobierno. Este gobierno va a estar formado con representantes del franquismo más inmovilista, con militares y con algún reformista como Manuel Fraga, que Manuel Fraga seguro que nos suena. Aquí sale muy joven, pero hasta hace relativamente poco lo tuvimos activo en la vida política. Bueno, relativamente poco, hablando históricamente. Bueno, Torcuato Fernández Miranda, este de aquí, será el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Las otras fotos los reconocéis, ¿no? Carlos Arias Navarro y el rey Juan Carlos I. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos que contar? Bueno, pues se va a producir un enfrentamiento claro entre los reformistas y Arias Navarro. Además, en un contexto de agitación social. Será muy sonada la represión que el gobierno lleva a cabo en los conocidos como los sucesos de Vitoria de marzo del 76. Unos hechos que le darán muy mala prensa al gobierno porque reprenden muy duramente una huelga de trabajadores que estaban reunidos en una iglesia de aquí de la localidad de Zaramaga, que como se indica, aquí lo pone, ¿vale? Podéis pausar luego el vídeo y leerlo más lentamente. Bueno, pues reprimen esta asamblea con gases, con disparos reales, pelotas de goma, con lo cual al final resultan 5 muertos y nada menos que 150 heridos. Bueno, pues esto creará o ayudará a que el clima de tensión aumente. Arias Navarro pues da muestras de una seria incapacidad
para llevar a cabo esta reforma política y será muy presionado por el rey para que dimita. Dimitirá finalmente en julio del 76. Entonces el rey nombra a una figura muy importante también, que lo consideramos emblema de nuestra transición, Adolfo Suárez, ¿vale? ¿Quién es? Pues este señor que tenemos aquí, que cuando sale en los vídeos de la transición pues parece como un actor, ¿no? Porque tenía ese porte de los actores de la época. ¿Qué nos cuenta, esto para que lo recordéis, qué nos cuenta de Adolfo Suárez? Bueno, pues que era falangista, pero tenía mucha experiencia de Estado y una actitud muy reformista. Además, era una persona con mucha voluntad de diálogo, lo cual en política pues a veces es bueno, siempre debería ser muy necesario. En este caso, más, una situación tan delicada, inicia contactos con Felipe González, Santiago Carrillo y con Comisiones Obreras. Recordad, Felipe González, líder del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, Santiago Carrillo, del Partido Comunista Español, y Comisiones Obreras, el sindicato vinculado al socialismo en ese momento. Más cositas. El 15 de diciembre del 76 se da el paso definitivo hacia la reforma, o sea, hacia la democracia. ¿Por qué? Porque se aprueba en referéndum la ley de reforma política. Se da un camino muy difícil hacia la cita electoral del 15 del 6 del 77. ¿Por qué? Bueno, pues porque habrá un fuerte recrudecimiento del terrorismo de extrema derecha. Es muy conocida la matanza de los abogados de Atocha, un grupo de abogados laboralistas de comisiones obreras o vinculados a comisiones obreras que estaban en su despacho y entran y los asesinan pues a sangre fría, a quemarropa con arma de fuego. Muchos atentados también de ETA y del Grapo, estos más dirigidos a los miembros del aparato del Estado y a las Fuerzas Armadas. En este contexto se va a aprobar la ley sobre el derecho a asociación política, lo cual es un gran avance democrático, en febrero. Y Suárez legaliza el Partido Comunista Español, para sorpresa de los españoles y para disgusto de gran parte del ejército más reaccionario, más conservadurista. Es muy curioso en uno de los vídeos que os he colgado, me resulta muy gracioso cómo el locutor de radio que sale en el vídeo, que está leyendo, dando la noticia de la legalización del Partido Comunista Español, se traba y pide perdón y cree que lo ha leído mal, no da crédito. Bueno, las elecciones en definitiva, sea como fuere, pues devuelven la democracia a España. ¿Quién va a ganar estas elecciones? Pues la UCD, que es Unión de Centro Democrático, y el líder es Adolfo Suárez. La principal fuerza política en la oposición resultará el PSOE, que está ganando mucha fuerza, muchos adeptos. En septiembre del 77 queda restaurada la Generalitat en Cataluña con Josep Tarradellas y se aprobará un régimen preautonómico para el País Vasco. El gobierno crea 13 preautonomías y bueno, pues habrá mucho descontento respecto a esto, a que se salga de ese centralismo típico del franquismo entre los sectores del ejército, ¿vale? Lo mismo, estos sectores más reaccionarios, pues no lo verán muy bien. Se crea el Ministerio de Defensa, ¿para qué? Pues precisamente para desactivar la extrema derecha militar, que estaba planteando la Operación Galaxia. Perdonad un momento, que voy a separar a mis gatos que se están peleando. Ya estoy aquí. Vuelvo a compartir la pantalla y continuamos. Perdona la interrupción. Bueno, dicho esto, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Sí, aquí. Estábamos aquí. Bueno, y se elaborará una constitución, ¿vale? Elaborada desde el consenso entre partidos. Únicamente se abstuvo el PNV en su votación, en su aprobación, que fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre del 78. Un día muy importante para la historia de España, reciente, porque se aprueba una constitución después de muchísimo tiempo sin un texto constitucional que garantizase unas libertades y unos derechos de todos los ciudadanos. Bueno, España se convierte con esta Constitución en un Estado social y de derecho. En ella aparece la organización territorial descentralizada, es decir, el Estado de autonomías que tenemos actualmente. También una monarquía parlamentaria. El rey va a tener la jefatura del Estado, va a representar a España, tendrá
el poder de sancionar las leyes. ¿Esto qué es? Ratificar, aprobar las leyes, ¿vale? Leyes que ha elaborado el gobierno, pero y los representantes de la Cámara Legislativa, pero sanciona, tiene que poner la firma a la ley. Y la jefatura de las Fuerzas Armadas. Estas son las atribuciones que digamos, las funciones que se le reservan al rey, que no me salía la palabra. Bueno, ¿qué sigue la Constitución? Por los principios de soberanía nacional, unidad de España, independientemente de que haya un régimen de autonomías, quieren que España continúe indisoluble, que esté unida. La división de poderes, dejando el legislativo en manos de dos cámaras, que ya sabéis cuáles son, Congreso y Senado, elegidos los representantes por sufragio universal. El ejecutivo se le deja al gobierno y el judicial a los juzgados y tribunales, que van a estar coordinados por un tribunal supremo y un tribunal constitucional. ¿Vale? Bueno, más cositas. Vamos a ver las etapas políticas de la democracia, los gobiernos de la OCDE, el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, la alternancia política, gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular. Es decir, nos metemos ya en el siguiente tema, que nuevamente tiene un índice bastante amplio, lo que nos da la pista de todo lo que tenemos que ir contando. Bueno, este tema 12.2, ¿de qué nos habla? De esas primeras elecciones generales de la democracia, que son las de 15 de junio del 77. ¿Que a quién da el triunfo? Bueno, pues a UCD, a la Unión de Centro Democrático. Y recordad que decíamos su líder, Adolfo Suárez. Los gobiernos de la UCD, que irán del 77 al 82, bueno, pues en minoría afrontan la nueva etapa democrática con un clima que tiene de todo: crisis económica, fuerte conflictividad social y violencia. Tenemos terrorismo, sectores del ejército, ultras de izquierda, ultras de derecha. Es un momento de mucha conflictividad social. En octubre del 77 se llevan a cabo una serie de medidas de índole social y económica, como la publicación de la ley de amnistía, tan importante, que perdonaba los delitos considerados políticos, no los de sangre, de aquellos españoles, bueno, pues que muchos de ellos estaban exiliados o incluso encarcelados. Tales como la publicación de la ley de amnistía, hemos dicho, y la firma de los pactos de la Moncloa. ¿Estos qué serán? Bueno, pues una serie de acuerdos entre el gobierno, el empresariado, los partidos y los sindicatos, entre todos, ¿para qué? Reducir la inflación, es decir, la subida de los precios, y acometer una reforma fiscal, también de la seguridad social y de la empresa pública, cuestiones que eran necesarias para modernizar el país y salir de la crisis económica. Aprobada la Constitución del 78 y con la victoria de Unión de Centro Democrático en marzo del 79, comenzará la segunda legislatura, en la que Suárez se va a enfrentar a distintas divergencias dentro de su partido, distintas opiniones, a la segunda crisis del petróleo. La primera fue en el 73, la subida del barril del petróleo, que desencadenó reconversión industrial en toda Europa, despidos, y repercutió en España, sobre todo en el 75. Además, muchos de los españoles que trabajaban fuera en fábricas relacionadas con el petróleo, pues, o que usaban esta fuente de energía, pues debido a la crisis, pues hubo una reconversión industrial y se despidió a muchísima gente que tuvo que volver al país en un momento en el que volvían muchos exiliados también, políticos que pudieron volver por la ley de amnistía, y que el paro se incrementaba notablemente, no había trabajo para todos. El terrorismo sigue siendo muy importante, y el acoso del PSOE, que, bueno, pues ve cerca su victoria en las urnas, y entonces está presionando mucho a este partido político. Debido a una serie de cuestiones y debido al contexto general, Suárez decide dimitir en enero del 81, y entonces tiene lugar la investidura de él, que es elegido su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo. Pero en plena investidura, cuando están haciendo oficial que sube al poder y que releva a Adolfo Suárez, pues esta investidura es interrumpida por una intentona golpista, una intentona de golpe de Estado, es el famoso 23F, dirigida por el teniente coronel, que seguro que os suena a todos, Antonio Tejero, ¿vale? Que con otros 200 guardias civiles, pues entra en la sesión del Congreso de Diputados y, bueno, lanza varios disparos al techo. Son muy famosas las imágenes, las tenéis también en el vídeo que os he colgado. Al mismo tiempo, en Valencia, el general Milán Rebós, pues declara estado de guerra y ocupa militarmente la ciudad.
Durante unas cuantas horas la tensión en España es muy fuerte, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué camino van a tomar los distintos generales del ejército, si se van a levantar en otras ciudades, como pasaría en su día al inicio de la Guerra Civil Española. Finalmente el rey, digamos, que logra reconducir la situación, o a él se le atribuye gran parte del mérito porque da un discurso televisado en el que, como él es jefe de las Fuerzas Armadas, esto es una función que se le ha atribuido en la Constitución de 78, pues desautoriza este golpe militar, ¿vale? Dicho esto, bueno, pues tras el fracaso del golpe de Estado, siguen las disputas internas en la OCDE, en el partido político. El gobierno de Calvo Sotelo aprueba la ley del divorcio, que acentúa la crisis política, porque a unos les va a parecer muy bien, lo van a apoyar muchísimo, pero a otros les va a parecer muy mal y la van a rechazar. Recordad que la sociedad está muy dividida entre aquellos que quieren cambios y aquellos que se han quedado en el régimen de Franco. Relanza el proceso autonómico nuevamente y se ingresa en la OTAN, ¿vale? La descomposición de la UCD pues lleva a disolver las Cortes y convocar unas nuevas elecciones en octubre del 82. Bueno, este ingreso en la OTAN es muy criticado por la oposición, en este caso por el PSOE, pero ya veremos qué pasa con esto. Dicho esto, se da paso a los gobiernos del PSOE porque gana estas elecciones y comienzan su andadura tras las elecciones de octubre de 1982, las que ganan por mayoría absoluta. Bueno, las ganan por mayoría absoluta y ganarán 4 elecciones consecutivas, las de 1982, 1986, 1989 y 1993. Felipe González será en todas ellas el presidente, ¿vale? Con la mayoría parlamentaria pudo acometer una política de modernización del país en varios ámbitos. En el ámbito social se amplía el estado de bienestar, la Ley General de Sanidad, pensiones no contributivas, se implanta un nuevo sistema educativo, la LOCSE, se dan una serie de mejoras laborales como las jornadas de 40 horas semanales, las vacaciones de 30 días al año, se reconocieron nuevos derechos, objeción de conciencia y servicio social sustitutorio, en el caso de no querer realizar, por ejemplo, el servicio militar, y la despenalización parcial del aborto. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que en algunos supuestos se puede abortar, porque el aborto, por supuesto, estaba condenado, prohibido. La realidad era que las mujeres que tenían dinero viajaban a otros países para pagarse el aborto cuando estaba prohibido y con esta nueva ley cuando no entraba en ninguna de las condiciones necesarias para abortar. Con lo cual, pues quienes no abortaban, pues no abortaban las que no tenían dinero y tenían que traer en muchas ocasiones hijos no deseados al mundo. ¿Qué significa un hijo no deseado? Pues muy duro que pueda ser, pues es luego un problema social porque suelen ser personas que precisamente pues no tienen recursos, no han pensado, no han decidido tener ese hijo, lleva a mucho abandono de los menores, a muchos problemas de pobreza en la infancia, bueno, y luego también a abortos clandestinos, que lleva a la muerte de muchas mujeres por buscar la forma de hacerlo clandestinamente, muchas veces en clínicas que no te ofrecen unas garantías. Dicho esto, en el ámbito económico se aplica una política de reajustes para que intentar atajar esa crisis económica y preparar la entrada en la Comunidad Económica Europea. Se emprende la reconversión industrial, que ya sabemos lo que significa, que lo hemos explicado en clase, la reestructuración bancaria y el control salarial y la reforma fiscal. Pero no se consigue frenar la subida del paro, que llega a números bastante alarmantes. ¿Esto qué le va a llevar? Bueno, pues al enfrentamiento con la clase obrera, precisamente con los trabajadores. Y es muy famosa la huelga general del 14 de diciembre del 88. Respecto a la seguridad, bueno, pues el PSOE potencia la lucha contra el golpismo y el terrorismo de la extrema derecha, sobre todo contra ETA en este momento, que este en concreto no es de la extrema derecha. Para frenar el terrorismo etarra combina distintas medidas, por ejemplo, la cooperación con Francia, políticas de reinserción de antiguos etarras, que ya la había iniciado Unión de Centro Democrático.
realiza un frente político contra el terrorismo, es el famoso Pacto de Madrid del 87, en el que varios partidos políticos se juntan en la lucha antiterrorista, también el Pacto de Ajuria Enea del 88, tras el atentado que fue muy sonado, con muchísimas víctimas, al Hipercor de Barcelona. Y bueno, también recurre a la negociación directa, a todo lo que puede. Pero estas acciones van a ser bastante ensombrecidas por la aparición del GAL. No sé si os suena el GAL, pero bueno, pues parece que es un grupo paramilitar, una policía secreta que lleva a cabo métodos un poco a lo mejor contrarios a la legalidad y a la Constitución para acabar con la banda terrorista ETA. España firma el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea el 12/6 del 85. Se celebra de nuevo, bueno, se celebra en esta ocasión un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Y bueno, pues sale que sí, con lo cual, pues el PSOE, que había criticado mucho ese ingreso, debido a que el referéndum sale que sí, decide al final permanecer en la OTAN. En el 92, el 7 de febrero, se firma el conocido como Tratado de Maastricht. Este es el de libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea en toda la Unión Europea. Nace así la Unión Europea, estableciéndose un programa de convergencia económica que el PSOE no logra cumplir. ¿Vale? El PSOE no lo va a lograr cumplir. Al final de esta etapa, los escándalos como el del GAL, Juan Guerra o Ruiz Roldán deterioran bastante la imagen del partido. La victoria en minoría en el 93 obliga al PSOE a pactar con otros partidos nacionalistas y adelantar las elecciones al 96. ¿Vale? Ya está teniendo problemas este partido político. Y tantos problemas tiene que se iniciarán aquí los gobiernos del PP. ¿Vale? Me quito de aquí que estoy tapando a José María Aznar. Estos gobiernos son del 96 al 2004 y tendrán al frente del gobierno pues a esta persona que tenéis aquí, a José María Aznar, quien en el ámbito económico pues inicia lo que se conoce como política neoliberal. La política neoliberal, bueno, pues viene del liberalismo económico y si recordáis que hablábamos un poquito en clase de esto, una de las cosas que defiende es la no intervención o la intervención mínima del Estado en asuntos económicos. Son todas estas teorías que se remontan al origen del capitalismo, con teóricos como Adam Smith, David Ricardo, que hablan, bueno, pues de dejar al mercado hacer, la mano invisible que mece el mercado, la ley de la oferta y la demanda, y que los estados no deben intervenir y deben dejar que el mercado se autorregule. Bueno, por ello lleva a cabo la disminución del gasto público. Esto es, pues por ejemplo, gastamos menos en sanidad pública, en educación pública, de tal manera que se genera pues, cierto agravio comparativo entre las personas que tienen poder adquisitivo, que pueden acceder a esa educación privada o esa sanidad privada, y las que no, que solo les queda la pública para acceder, y si no se invierte en la pública, pues tienen una educación de menor calidad. Y bueno, aquí siempre rompemos una lanza a favor de la educación pública. Y oye, y la privada también, pero que no nos quiten dinerito a la pública, por favor, que tenemos que dar un buen servicio a nuestros alumnos y todos los alumnos merecen una educación buena, de calidad, independientemente de que sus familias o ellos mismos tengan dinero o no lo tengan. Dicho esto, se privatizan las empresas Telefónica, Camsa, Argentaria, para aumentar ingresos y reducir la deuda pública. Se intensifica la contratación bancaria, ¿vale? Como consecuencia, España cumple las condiciones del Tratado de Maastricht. Es verdad que con estos ajustes económicos sí que se va a cumplir lo que se exigía a España para formar parte de esa Unión Europea, y ahora veremos de más cuestiones como la cuestión del euro y demás. Será uno de los 11 países fundadores de la Unión Económica y Monetaria Europea, de lo que se conoce como la zona euro. En estos años, ETA incrementa su actividad. Es muy famoso el secuestro de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquí tenéis una fotografía de una de las manifestaciones con las manos pintadas de blanco, reclamando paz y que cese este terrorismo.
En 1998 se firma el Pacto de Estella, entonces ETA anuncia una tregua, pero la rompe en noviembre del 99. En la segunda legislatura aumenta la lucha antiterrorista, firmando con el PSOE un acuerdo para las libertades y contra el terrorismo, ¿vale? En estos años. Sin embargo, asuntos como que, bueno, pues la guerra de Irak, que ya sabéis, declarada por Estados Unidos, alegando que en Irak hay armas de destrucción masiva, pues bueno, pues esta guerra de Irak se culpa luego indirectamente a el gobierno de José María Aznar de estos atentados que tenéis aquí a la derecha. Me voy a quitar de en medio, que también los estoy tapando, los del 11 de marzo, que bueno, pues creo que la mayoría los recordamos muy bien, incluso los que sois más jóvenes. Bueno, pues como os decía, los asuntos de la guerra de Irak, por un lado, porque parte de la población española no apoya que se colabore o que se apoye esta guerra. Su intransigencia frente a los grupos nacionalistas, no tiene mucho diálogo con catalanes, País Vasco. El plan hidrológico nacional, que trae serias rencillas entre regiones, las que, bueno, no me voy a entretener, pero ya sabéis, respecto a regiones pues, con abundante agua, otras que la necesitan, bueno, pues digamos que es un plan que será muy polémico y no agrada a todos. La ley de calidad de la enseñanza, ¿vale? Pues también porque, bueno, pues es una ley distinta a la LOCSE, que su implantación, pues claro, pues trae también mucha polémica, como todos los cambios de leyes en educación. Los atentados del 11M son unos días antes de las elecciones y, bueno, pues se considera responsable al gobierno por su participación en la guerra de Irak y porque hay como mucha desinformación en los primeros días al respecto. Y bueno, pues se responsabilizará al gobierno de esto y entonces parece que provocó un cambio masivo de los votos de muchos españoles y, para sorpresa también de muchos españoles, pues gana las siguientes elecciones el Partido Socialista Obrero Español, que llevaba como candidato a Rodríguez Zapatero. Seguimos. Bueno, aquí terminan estos gobiernos del Partido Popular y se inicia esta nueva etapa. Llegamos ya al tema 12.3. Venga, que ya queda muy poquito. 12.3. La integración de España en Europa. Consecuencias económicas y sociales. La modernización de las infraestructuras. El programa de convergencia y la creación del euro. Personalmente, este tema no me gusta. Me parece hoy menos interesante que los anteriores. Es mi gusto personal. No obstante, voy a intentar explicarlo de la forma más amable posible. Vamos allá entonces, pues, con este nuevo tema. Bueno, ¿qué tenemos que hablar? Bueno, pues por un lado, la integración de España en las instituciones europeas era un objetivo que estaba compartido prácticamente por todas las fuerzas políticas durante la transición. La integración en la OTAN, lo que os he explicado antes, resulta muy polémica en su momento porque cuando el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo plantea esta integración, pues el PSOE se opone por motivos ideológicos. No obstante, resultará que años más tarde, pues planteará este referéndum, saldrá que se continúe en la OTAN y el propio gobierno del PSOE ratificará dicho acuerdo. Bueno, se produce esta integración y, lo que os digo, será ratificada en el 86, que ya lo habíamos explicado. Más cositas. La integración de España en la Comunidad Económica Europea no es posible en los años 60, que Franco lo solicitó por primera vez, pero en el 70 se firmará un acuerdo preferencial. ¿Esto qué es? Bueno, pues permite la apertura de este proceso a la muerte de Franco, porque España queda como uno de los países preferentes para la entrada más adelante en esta comunidad. El gobierno de Adolfo Suárez consigue que comiencen las negociaciones y se firma el Tratado de Adhesión en junio del 85.
ingresando en enero del 86, al tiempo que Portugal. La integración en la Comunidad Económica Europea es el mayor logro, se considera el mayor logro de la política exterior del PSOE, ya está el PSOE en el gobierno. El principal obstáculo para la integración de España en la Comunidad Económica Europea era el peso que tenía en nuestro país el sector primario, porque como hemos ido hablando a lo largo de todo el temario, España siempre ha estado a la cola en industrialización respecto al resto de Europa. Entonces, bueno, pues tenía muchísima más gente empleada en este sector en este momento de la que se exigía, y además esto despertaba ciertos temores, como que pues Francia temía perder cuota de mercado frente a España y Reino Unido quería reducir las subvenciones en agricultura. Bueno, además la entrada en España, ¿qué pasa? Pues que obliga a aumentar los fondos estructurales, que son estos fondos de ayuda europeos que se dan de los países más ricos de la Comunidad Económica Europea a los más pobres o a los que necesitan estas ayudas. España, sin embargo, cuenta con el apoyo de Alemania y finalmente pues entra. Las consecuencias económicas más importantes, ¿cuáles van a ser? Bueno, pues la liberalización económica, ¿no? Pone fin al tradicional proteccionismo, esto lo hemos explicado en clase. Políticas proteccionistas son las que protegen el Producto Interior del Estado. ¿Cómo? Pues gravando con impuestos, con aranceles, los productos que vienen del exterior. ¿Vale? Y yo siempre pongo un ejemplo muy chorra, pero es que si a una lechuga francesa le pongo una tasa, un impuesto para poderla vender en España de 10 euros por lechuga, pues la lechuga me la están vendiendo por 12 euros en el mercado, sin embargo la española me la están vendiendo a 1 euro, 2 euros. Pues ¿cuál voy a comprar? Pues está claro que la española, que no tiene esos impuestos tan desorbitados. Eso sería una medida proteccionista, ¿no? Si queremos proteger la lechuga española, bueno, protegerla, que sea la que se consume en España y no se compren lechugas del exterior, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en este caso se liberaliza la economía, se pone fin al proteccionismo y en la década de los 80, bueno, pues hay que reconvertir el sector primario e industrial para adaptarse al mercado nuevo, abierto y competitivo. Ya sabéis que la reconversión siempre lleva cierres de empresas y luego, pues sí, mediante subvenciones, pues reestructurar para adaptarse a los nuevos cambios y bueno, y muchos de los empleados pues formarse en las nuevas exigencias después, pero tras cierres de empresas y paro en un primer momento. ¿Vale? La aceleración del crecimiento económico es otra de las consecuencias gracias a la política de las ayudas de la Unión Europea, ¿vale? Porque quieren reducir los desequilibrios socioeconómicos entre los países miembros de la Unión. Es decir, esta unión benefició mucho a España ingresar en la Unión Europea. Los cambios sociales que se producen en España, bueno, pues son en consecuencia de que nuestro país va a ser hasta el 2013 receptor neto de importantes sumas de dinero a través de esos fondos estructurales, porque es uno de los países miembros más pobres que ha entrado, ¿no? en ciertas cuestiones. Bueno, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, también recibe numerosas ayudas, el Fondo Social Europeo o también el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, el FEOGA. Bueno, pues todas estas ayudas van para España. Además, estas ayudas permiten la modernización de infraestructuras, por ejemplo, pues de carreteras, autopistas, redes de ferrocarriles, que esto sirve pues para la industria. La mejora del sector agrícola mediante subvenciones y la financiación de planes de formación profesional. También de reciclado, de creación de empleo, ¿no? España recibe más de 300.000 millones entre el 86 y el 2013, fijaros. Bueno, la ratificación del Tratado de Maastricht en 1992 obliga a un plan de convergencia económica que da derecho a los estados a formar parte de la Unión Económica y Monetaria Europea, la zona euro. ¿Veis aquí? Sellito del euro. Será difícil cumplir con las exigencias económicas de la Unión Europea. ¿Para qué? Porque la Unión Europea establece unas exigencias económicas, una serie de índices que hay que cumplir en la economía del país para poder acceder a esta moneda única. En un primer momento, España además está en crisis económica, de nuevo hay una fuerte crisis económica del 92 al 93 con gobierno del PSOE y se hace muy difícil, se ve un horizonte muy complicado de entrar en la zona euro. Pero a partir del 96 el gobierno del PP va a dar prioridad al cumplimiento de estos requisitos que exige la Unión Europea.
y pone en marcha pues, distintos planes para alcanzar esa convergencia real entre la renta y el empleo que se exigía también. Y en 1999 se logran estos requisitos para acceder a la moneda única europea. Entonces el euro entra definitivamente en la vida de los españoles pues, el 1 de enero del 2002. Por otra parte, la integración de España en la Unión Europea trae otras implicaciones económicas y políticas. Por ejemplo, libre circulación de personas, que era una de las cuestiones que estaba en origen en el Tratado de Maastricht, de mercancías y de capitales en todos los países de la Unión Europea. El impulso tecnológico, además, y el principio de solidaridad y cohesión entre los Estados miembros. ¿Qué significa esto? Solidaridad de los países más ricos con respecto a los países más pobres, ¿no? Creándose estos fondos europeos de los que en principio España fue receptor, pero en el presente es contribuidor. Luego estos fondos pues dan buenos resultados o pueden dar muy buenos resultados a los países que los reciben. Según Maastricht, Ámsterdam y Niza habían marcado la ampliación y reforma de la Unión Europea. Y la Unión Económica, según Maastricht, será un preámbulo, una antesala de una mayor integración política. Y se va a llevar a cabo, no sé si lo recordáis, el proyecto de Constitución Europea, que se elaboró en 2003. Aquí se votó en referéndum, como en otros países europeos, y en España fue uno de los países que salió que sí, que salió aprobada la Constitución Europea. Sin embargo, será paralizado este proyecto por el rechazo de países como Francia, Holanda e Irlanda. Bueno, pues dicho esto, aunque no os lo creáis, hemos terminado el temario. No obstante, no penséis que me pienso librar, lo explicaré en clase. Lo que pasa que ya sabéis que tenemos la clase del viernes, que tenemos que terminar el bloque 11 y tenemos luego solo la clase del martes antes del examen, con lo cual por eso os ruego que miréis bien estos vídeos que os pueden servir porque os explican un poquito, porque os he resumido lo más importante en los PowerPoint y para que así en clase pues ya simplemente con este primer visionado pues vayáis con las cosas un poco claras y nos centremos en aquello que queda menos claro y en profundizar solo algunas de las explicaciones, porque ya tenéis una buena idea general, yo creo. Dicho esto, mucho, mucho ánimo, que sé que estáis ahí a tope y nos vemos el viernes. Muy buena tarde.